Muy buenas noches. En esta oportunidad, en teoría general de proceso, se va a hacer referencia sobre el tema de la sentencia. Quien les expone a ustedes es la doctora Carjuli Rosal. Para dar inicio a esta exposición, nos preguntamos qué es la sentencia. Antes de ello, la exposición está estructurada en sentencia, clase de sentencia, requisitos intrínsecos, auto para mejor proveer, los modos y cosas juzgadas, finalizando con la ejecución de la sentencia. Existen entre autores diferentes definiciones sobre lo que es la sentencia. Podemos decir, por ejemplo, es la forma natural en la cual se termina un proceso que da como finalización dentro de este proceso judicial, la cual su objetivo es darle la solución a un conflicto que se presentó la litis ante el tribunal, si estoy hablando desde el punto de vista civil, la litis o la pretensión, ¿verdad? También desde el punto de vista penal. Y que una vez que se inserta no la sentencia sino la litis, cuál es la solución del conflicto que se desea, los órganos jurisdiccionales según la competencia se activan para hacer cumplimiento y juzgar a la resuelta de lo que se le presente. Por lo tanto, tanto el tribunal, el juzgado y las partes tienen esta facultad para entablar la solución del recurso que le reconoce la ley. Otras de las definiciones podemos decir es un acto jurídico procesal que dirime el conflicto, lo reconoce, lo declara o le extingue ante una situación jurídica con implicaciones sociales, las cuales el poder tiene del Estado, está el poder del Estado para a través de la Constitución nos da esa garantía y ese derecho por un debido proceso hasta llegar a la resulta de la sentencia. Entonces se le brinda a las partes la legalidad, la seguridad jurídica, los derechos fundamentales, todo dentro de este marco normativo. Se dice que esta sentencia es un acto del juez, no está aislado. La resolución acabada se da tanto de razones de hecho y de derecho, y es un acto emanado por la autoridad pública, que en este caso sería el juez. ¿Okay? Continuando con esta exposición, ¿cuáles serían los tipos de sentencia? Si bien es cierto, la clasificación de la sentencia, estas radican en el hecho de conocer si el resultado tendrá o no apelación. En esta presentación tenemos que hay sentencias definitivas, sentencias interlocutoras, sentencias definitivas y definitivamente firmes, sentencias constitutivas, declarativas y de condena, sentencias de reposición, sentencias de primera y segunda instancia y sentencias absolutorias y condenatorias. A grandes rasgos, y digo a grandes rasgos, ¿cuál es el propósito de cada uno? Las sentencias definitivas buscan como objetivo el resuelve del fondo del asunto, es decir, pone fin al juicio. Por lo tanto, el juez se pronuncia respecto del derecho sustantivo que se discute en el proceso, haciendo de esta forma concreta la norma abstracta. Hablamos del derecho sustantivo y el derecho adjetivo en cuanto a derecho si me voy desde el punto de vista civil, lo que me establece el Código Civil y el Código Procesal Civil. Si me voy a la parte penal, sería el derecho sustantivo, el Código Penal, y el adjetivo, el Código Procesal Penal, al igual que el derecho laboral, procesal, laboral. ¿Ok? Entonces, ese es el objetivo y el propósito de la sentencia definitiva. Si hacemos un comentario en cuanto a las sentencias interlocutorias, estas buscan resolver controversias, pero no ponen fin al juicio ni toca el fondo de como la anterior. Son de la naturaleza del juicio y han de ser resueltas en forma previa e incidental.
Este tipo de sentencias no son apelables salvo aquellas que causen un gravamen irreparable de la sentencia definitiva. Continuando con las sentencias absolutorias y condenatorias, ellas se clasifican en función de que sea favorable o no a las partes la decisión que se ha dictado. Por ejemplo, en la primera, el juez declara sin lugar en todas las partes y en la segunda se declara con lugar, por cuanto el juez está obligado a condenar en todo o en parte. Si continuamos con las sentencias constitutivas, el juez lo que hace es reconocer el derecho de la persona, el derecho que tiene esa persona, y por eso el juez lo que hace es reconocer el derecho abstracto como tal que tienen las partes. Continuando, tenemos las sentencias declarativas. La función jurisdiccional, en este caso, lo que busca es agotar la simple declaración de la existencia o no de un derecho subjetivo preexistente. Ejemplo, podemos ver una sentencia declarativa de una relación de hecho, lo que antes ya se hablaba, la relación de concubinato. Simplemente lo que hace es ejercer este derecho subjetivo, el derecho que tiene las relaciones del hombre y la mujer. Tenemos las sentencias de condena. El juez lo que para ella declara la existencia del derecho y ordena el cumplimiento de tal obligación. Y pudiéramos dar como el ejemplo el derecho penal. Entre otras está sentencias de primera y segunda instancia. No son más que aquellas decisiones dictadas por el tribunal de la causa o el tribunal acuo. En este caso es el tribunal quien intentó la acción, y en la segunda la decisión la pronuncia el tribunal de alzada. Podemos dar ejemplos en civil, de primera instancia en lo civil y segunda instancia cuando no se en la primera instancia no se cumple digamos que el petitorio como tal, entonces se va al tribunal de segunda instancia, se apela. La decisión la pronuncia el tribunal de alzada, por cuanto conoce de la apelación que ha sido interpuesta por parte de quien haya sido perjudicado en el fallo o quien no se le haya concedido todo lo solicitado en el libelo o en el petitorio de la demanda. Está lo que sería la sentencia de reposición. En esta sentencia no se pronuncia sobre el fondo del asunto de la cuestión debatida, sino que se pronuncia sobre los vicios que afectan el proceso. En este caso estoy haciendo referencia a ejemplos en la parte civil contemplados en el 245 del Código Procesal Civil, el 209, el sentido de la nulidad de la sentencia, y el 244, cuando pueden hacerse valer mediante el recurso de la apelación. Muy bien, permítame aquí mostrar otra clasificación como la misma, pero digamos que en otros autores como lo tienen clasificado: sentencia definitiva, definitiva de incidente, sentencias previas, preparatorias, interlocutorias, declarativas, provisional, condenatorias absolutas o constitutivas. Continuamos ahora con lo que serían los requisitos de fondo que debe tener la sentencia o requisitos intrínsecos. ¿Cuáles son los que en ella deben estar presentes? Vamos aquí. En ellos son el motivo de hecho y de derecho de la decisión, ¿verdad? También debe estar presente la indicación del tribunal de que el cual se pronuncia, las partes de sus apoderados, las partes y sus apoderados. Una debe tener una síntesis clara, precisa y lacónica en cuanto al petitorio, en cuanto a la resolución de la misma, para que no haya, como pudiera decirle,
que los términos hayan quedado bien planteados ante la controversia sin transcribir en actos el proceso que consta en autos. También tenemos lo que sería la decisión expresa, positiva y precisa, y la determinación de la cosa u objeto sobre la que recaiga la decisión. En cuanto a estos requisitos, se dice que son contemplados en el artículo 243 del Código Procesal Civil, en las cuales la sentencia comporta o expresa quizás uno o más requisitos y que están dentro de las partes esenciales que debe tener toda sentencia, como la narrativa, la motiva y la dispositiva, porque toda sentencia debe plasmarla, debe tenerla. En cuanto a la narrativa, pues debe ser una síntesis clara, precisa, como lo dije ahora, puesto que el texto legal dice toda sentencia debe contener estos requisitos que acabo de mencionar. Bien, pasamos a la siguiente presentación. Y entramos a las partes que debe tener la sentencia. Hace un momento las acabo de nombrar. Dentro de las partes que consta y que debe tener toda sentencia. ¿Qué es la narrativa? No es más que donde se narran los hechos ocurridos en el proceso, tal cual como ocurrieron. Por eso es que se dice que en el derecho se dilata tanto de hecho como de derecho, que estos hechos deben estar subsumidos en el derecho para poder hacer valer y ejercer sus derechos, los derechos que de cierta forma se han vulnerado. Entonces, en esta narrativa se expresa, se narran todos los hechos, también los alegatos sostenidos por el autor, también por la defensa, se señalan las partes, los objetos de acción o el objeto de la acción, de una manera general tal y cual como ocurrió el proceso. La siguiente parte es la motiva. En esta, el juez valora todos los hechos con vista a las probanzas, o sea, serían las pruebas traídas a los autos, con el fin de que pueda dictar posteriormente la decisión. En esta se mantienen los fundamentos de decisión, se expresan los motivos que tuvo el juez para dictar tal decisión, como lo señala el 243 del Código Procesal Civil, al exigirse la sentencia que tenga todos los fundamentos o todos los requisitos que de ahí se requieren. La dispositiva o resulta no es más que donde viene a definirse el problema que se discute y donde se consta en verdad la decisión, que se puede declarar sin lugar o con lugar. Se establece también, o es allí donde se establece la decisión expresa de manera formal, manifestada y positiva, donde se sujeta a una condición, a una modalidad de manera precisa, para que se comprenda toda la resuelta y se comprenda lo que sería la decisión, que como le mencioné ahora, con lugar o sin lugar. ¿Cuál es qué es el auto para promover? Bueno, el auto para promover se contempla que no es más que un medio probatorio extraordinario por el que el juez, luego del lapso de la promoción de las pruebas, la evacuación de las pruebas, él puede de oficio requerir información o solicitar algún medio probatorio. Esta es una facultad que tiene el juez, una facultad que se le designa que él tiene para poder solicitar información o a evacuar algunas pruebas que él considere necesarias complementar para la ilustración y conocimiento de los hechos. Como tal, los tiene en antecedentes necesarios para su sentencia y que le va a despejar cualquier duda que a él se le presente o que él considere que es insuficiente los hechos que ahí están plasmados, y por lo tanto por eso hace la solución de la decisión, la facultad esta que él puede ejercer en promover las pruebas. En el Código Civil está contemplado en el Código 14. Entonces, ¿cuál es el propósito o qué se requiere dentro de
auto para promover. Primero, hacer comparecer a cualquiera de los litigantes para interrogarlo sobre algún hecho importante que incluso para él haya sido dudoso o tiene vacíos o no le fue claro. Allí se puede presentar de algún instrumento de cuya existencia haya algún dato y que el juez considere necesario para ampliarlo. Que se practique probablemente una inspección judicial en alguna localidad y se forme incluso hasta un croquis sobre los puntos que se determinen. En materia penal yo pudiera decir la inspección o la experticia, la pericia hasta el lugar donde se cometió el hecho delictivo. También que se practique, bueno, acabo de dar el ejemplo de alguna experticia sobre un punto que el juez fije o amplíe o vaya a aclarar en autos. Continuando, tenemos lo que sería cuáles son los modos anormales de terminación del proceso. En este caso, hay una forma normal de terminación todo juicio que no es más que a través de la sentencia. Una vez dictada la sentencia, como las que mencioné anteriormente, una sentencia interlocutoria, una sentencia definitiva, definitivamente firme, pues a través de ella se va a materializar la voluntad de la ley, no la del juez, sino la voluntad de la ley de lo que él recibió ajustada a los hechos y de derecho. Y por supuesto decide de acuerdo a los principios generales del derecho, lo que se establece en la normativa, y lo que no se llamaría las experiencias máximas del juez. ¿Cuáles entonces serían estas formas anormales? Hay una transacción, que no es más que un contrato donde las partes mediante concesiones recíprocas, bueno, terminan el litigio y precaven a un litigio eventual. Esto se contempla en el 1713 del Código Civil venezolano, en el 1688, donde se determina para poder transigir, enajenar, hipotecar, ejecutar, cualquiera sea lo que allí se esté contemplando. Debe tener requisito la capacidad de las personas, la titularidad del derecho, y debe versar sobre materias en las que está permitida la transacción. Otro modo es la conciliación. No es más que un procedimiento que se efectúa dentro del proceso y es la aveniencia que tienen las partes sobre el objeto de este litigio, en la cual la excitación del juez de la causa, o sea, no llega hasta tal sentencia y que por lo tanto es libre de esa voluntad de las partes provocada por los jueces. Pues de cierta forma el juez busca esa conciliación. La conciliación puede ser solicitada por el juez en primera instancia o en cualquier estado del juicio, lo cual se infiere que el juez puede excitar a las partes a la conciliación, sino que esto se hace antes de dictar sentencia. Se determina a través del 261 del Código Procesal Civil, el 262, en las cuales se precisan los efectos y consecuencias para disponer la conciliación y poner fin al pleito. Y entre los requisitos también se tiene la capacidad que tienen que tener las personas, la titularidad de derecho y versar sobre materias en las que esté permitida la transacción. El desistimiento es otro modo anormal, las cuales en el Código Procesal Civil, en el 263, dice que en cualquier estado y grado de la causa puede el demandante desistir de la misma y el demandado convenir, bueno, yo desisto de esta demanda por cuanto considero que no es necesario, por cuanto considero que llegar hasta allá, los costos, el pago de los honorarios, o sea, eso me va a ocasionar el incremento dándolo como ejemplo de costos procesales, entonces me retiro o simplemente llegué a un acuerdo con la otra parte sin entrar a lo que sería la conciliación o la transición. Nuestra legislación diferencia entre el desistimiento y el retiro de la acción, por cuanto el desistir significa abandono, renuncio, no quiero
seguir peleando o estar dentro del litis de la causa. No quiero llegar hasta la sentencia y no voy hasta las instancias finales. Los efectos del desistimiento puede definirse como el acto donde el actor renuncia de la demanda que ha intentado, versa sobre el fondo del derecho, en tanto que el retiro tiende a renunciar únicamente por la situación adquirida. El desistimiento de la acción impide volver a ejercer de nuevo la demanda. Una vez que hay el desistimiento, no puedo otra vez accionar la demanda, ya que el derecho que servía de fundamento dejó de existir en ese momento. Los requisitos no es más que volvemos con la capacidad y la titularidad del derecho y tratarse en materias sobre las cuales se pueden permitir la transacción. El convenimiento es otro modo anormal, pues es la renuncia que hace el demandado a las excepciones y defensas que ha puesto, lo cual implica una renuncia a su derecho a defenderse, aceptando todo lo que pide la parte actora. O sea, acepto todo, no hay ningún problema, hay la aceptación de los pedimentos en la fórmula de esta parte actora. Y por lo tanto, se hace un requisito de homologación por parte del juez, considerando que dicho acto irrevocable aún antes de la declaratoria del tribunal. Otro modo es la perención. No es más que la perención es la extinción de la instancia declarada por el juez y declarada por una sanción procesal, por la inacción de las partes durante el periodo. O sea, en algún momento las partes desisten, entonces desisten en no mantener, estar al tanto en los tiempos procesales, y entonces se extingue el petitorio, se extingue, y el laxo lo fija la ley adjetiva, ¿no? La ley me dice que, por ejemplo, se me ocurre en el derecho laboral, tengo un año para exigir mis prestaciones. Bueno, en el momento que pasó, bueno, ya perenció, ya se extinguió, perdón. La perención produce la extinción de la instancia, como lo he nombrado, del procedimiento, por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto o ningún procedimiento. Tenemos también, continuando con lo que sería la exposición, la cosa juzgada, La cosa juzgada no es más que la calidad que se adquiere en la sentencia, ¿no? Es la calidad que se adquiere en la sentencia y la resolución definitiva de los jueces cuando ya se han agotado todos los recursos destinados para impugnarla y ser irrevocable. Ya se ha efectuado todo el laxo, todo el procedimiento establecido en la normativa, en el Código Procesal Civil o Penal o Laboral, en cada una de estas ramas del derecho. Por lo tanto, se trata de una institución jurídica que se vincula a la idea de evitar un pronunciamiento nuevamente sobre el asunto decidido. En este caso, la sentencia contiene un mandato que cuando adquiere la autoridad de cosa juzgada se torna inmutable. Hay cosa juzgada formal y cosa juzgada material. En cuanto a la cosa juzgada como institución jurídica, interesa en el campo del derecho porque ha sido definida por la doctrina como un título legal irrevocable y en principio inmutable, en la cual se determinan los derechos del autor y de la demanda, que tiene su base en el fallado por el juez. Entonces entramos a lo que sería la cosa juzgada formal. No es más que el evento que acoge la pretensión, la posibilidad de revisar a través de recursos lo decidido mediante sentencia resulta, por regla general, que las cuales descarten atención al rango del órgano jurisdiccional. En este caso, los sistemas que autorizan a los jueces ordinarios para conocer de tales procesos o ejercer un control difuso de constitucionalidad de las leyes, el agotamiento o la falta de interposición de los recursos disponibles que
pudieran producir estos efectos. En cuanto a la cosa juzgada material, está consagrada en el artículo 273 del Código Procesal Civil, en la cual es la sentencia definitivamente firme, es la ley, las partes, los límites de la controversia. O sea, tal cual esta cosa juzgada me dice que ya materialmente el cumplimiento de la normativa es una sentencia definitivamente, la cual no puede ser otra vez solicitada, no se puede ejercer sobre ella, no se puede apelar. Nuevamente, en cuanto a la cosa formal, constituye la base y fundamento de la cosa juzgada formal, constituye la base de la cosa juzgada material. Ambas son dos instituciones de naturaleza y proyección totalmente diferentes, porque la formal despliega su efecto y área de influencia dentro del contexto del proceso decidido por la sentencia definitivamente firme, en la cual impide la revisión por el mismo juez que dictó el fallo o cualquier otro. Pero en cuanto a la cosa juzgada material, inviste el fallo del tribunal de la condición de la ley de las partes litigantes. Muy bien, terminando la cosa juzgada, pasamos allá al final, que no es más que la sentencia. La sentencia, digamos que ya es la finalización que, valga la redundancia, inició en el 340 en el Código Civil, o en el aspecto penal, cuando se interpuso una denuncia ante Fiscalía, ¿no? Por dar algún ejemplo, ante Fiscalía, el cual se apertura un proceso de la solución de un conflicto. En este caso, el Código Procesal Civil dice que establece lo relativo a la ejecución el 523 al 584, porque es la última fase o etapa del procedimiento que hace el mandato general en cuanto que se cumpla esta sentencia, con lugar o sin lugar, y se materialice en el mundo físico o se materialice de acuerdo a lo estipulado por lo contemplado en las normas, lo evaluado en el acto probatorio, las máximas experiencias del juez. Entonces, realmente a través de la sentencia no es otra que hacer efectivo el derecho, quedando reducida la sentencia a un estudio con valor exclusivo, lógico y eficaz. Ahí podemos observar que dentro de la sentencia debe estar la presencia de un título que apareje la ejecución, la presencia o exigencia del actio judicati, la existencia de los bienes sobre los cuales debe recaer la ejecución y la inejecución voluntaria del fallo de la parte, tomando como ejemplo, en este caso, como le he dicho a lo largo de toda la exposición, lo di en materia civil. Bueno, muchas gracias, profesora. Esta es mi exposición en cuanto a sentencia. Con ustedes, la doctora Carjuli Rosales Briceño. Un placer esta pequeña disertación en cuanto a sentencia.